Bendecidos sean todos y bienvenidos a otra edición más de Lucky's Backstage, donde en este podcast le presentamos personalidades del mundo del arte, del deporte, de la política, del empresarismo y también de los ministerios. Personas que se destacan y se distinguen en nuestra sociedad de una forma u otra y tienen un punto en común: la fe en Dios, el amor y la pasión por su palabra. En esta ocasión tengo una invitada muy especial. Es una invitada que para mí tiene mucho significado porque forma parte de mi vida, pero hoy la voy a tratar diferente porque hoy voy a conversar con ella para que ustedes conozcan otros ángulos de su vida. Nada más y nada menos que mi amada esposa, Carmen Lucchis, también conocida como Carmen Camacho. Bendecida, mi amor. Bendecida. Este formalismo, ¿te gustó? Sí, yo estoy acostumbrada. Acostumbrada a verte. Ah, ok, eso sí, eso sí. De repente se nos ocurrió al equipo de producción y a mí entrevistarte, no para que la gente conozca los chismecitos de los esposos Lucchis. No, eso no. Eso no. Todo el mundo los tiene. Claro, pero conocer otros ángulos de la vida suya. Fíjate, te voy a tratar de usted para que te sientas que te voy a tratar con seriedad. Eso es bueno porque te ayuda a ti. Me ayuda a mí. Háblame un poquito, Carmen. No Carmen Lucchis, antes de Carmen Lucchis, Carmen Camacho. Háblame un poquito de ti, de tu vida. Particularmente eres un milagro desde tu nacimiento. Correcto. ¿Por qué eres un milagro desde tu nacimiento? Bueno, se supone que yo no estuviese aquí porque mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, tuvo 8 días de parto con dolores. No dijo 8 horas, no fue un error. Dijo 8 días pariendo. 8 días y... ¿Y la bebé no salía? No, el bebé no salía, o la bebé... Mi mamá siempre decía que era una nena. Y nada, del hospital local donde vivíamos, la enviaron a centro médico. Y en esa travesía, ¿verdad?, del centro médico... la ambulancia, íbamos en una ambulancia, la ambulancia cae en un hoyo. Okay. Y cuando cae en el hoyo, entonces que salgo del vientre. El impacto de la ambulancia en el hoyo, ¿no? Correcto. El mismo impacto, ¡pam! Muchas veces uno dice, Dios mío, se me rompió la goma. Y uno se queda por los rotos uno se queda por los rotos en la carretera y Dios usa los rotos de la carretera. Dios usa lo que sea. Muy bien. Y en esa ocasión, pues salgo. Entonces, ¿naciste en la ambulancia? Nací en la ambulancia. Okay. Nací en la ambulancia y regresaron a mi mamá nuevamente al hospital del pueblo para terminar el proceso. Y ahí fue que yo nací en una ambulancia. ¿Y por qué tu mamá te puso Carmen? Ay, eso está bien interesante. Te voy a contestar, pero yo un día, a los 15 años, quise cambiarme el nombre de Carmen. Se lo dije a mi mamá. Mi mamá me puso Carmen porque ella era devota a la Virgen del Carmen. Uh-huh. Creo que todas las Marías, todas las Guadalupe, todos los que tengan que ver con Altagracia, con nombres de vírgenes, uh-huh, posiblemente han sido porque su mamá o alguien de la familia, claro, ha sido devoto, claro, a esa, ¿verdad?, a esa fe que tenían. Uh-huh, y ese fue el nombre que mi mamá me puso, Carmen. ¿Puedo decir el segundo nombre? Lidia, en honor a ella. Carmen Lidia. De hecho, tus hijos te molestan, te llaman Lidia, ¿verdad? A veces me dicen Lidia. Pero a mí me gusta Lidia. Claro. Entre Carmen y Lidia, prefiero Lidia. Okay. Para llamarme Lili. No Lidia. Lili. Se hubiese escuchado más bonito. Muy bien. Pero... ¿Cómo fue tu niñez allá en tu bello y amado Corozal, que es un pueblo que sé que amas? A pesar de todas las circunstancias familiares que pudiéramos estar viviendo, porque yo me crié con mi papá.
Mi papá y mi mamá se divorcian cuando yo tenía 4 años y yo me quedo con mi papá, nosotros, mis hermanos y yo, Ángel, que es Pito, y Alfredo, que ya no están con nosotros, nos quedamos con nuestro papá porque mi mamá no tenía dónde estar toda la familia con sus hijos. Ella iba a buscar un lugar. Mi papá no quiso Ceder a los hijos. Ceder a los hijos, no. Dijo, no, mis hijos se quedan conmigo. Y nada, mi mamá para poder, ¿verdad? Calmar la situación, pues dijo, está bien, que se queden con él y yo toda la semana voy y los veo y estoy un tiempo el weekend. Eran los dos varones mayores y tú eras la menor, eras la nena de casa. Correcto. ¿Cómo era papá contigo? Ay, muy bueno, excelente. Yo jangueaba con mi papá. Para que sepan cuán unidos éramos, aparte de que era pequeña, no era muy celoso, no quería dejarme con nadie. Si él no estaba mi tía para que me pudiera cuidar, pero a mí me encantaba. Yo creo que ahí nació esa parte de mí que me gusta la aventura. Me gusta moverme. De hecho, cuando estoy haciendo mucho tiempo algo, me aburro y me gusta moverme hacia otra dirección. Y andaba con mi papá. Mi papá me cuidaba y le delegó también a mis hermanos que me cuidaran siendo tan niños, porque prácticamente mi hermano conmigo nos llevábamos, el mayor como 5 años, el otro 3 años. Así que eran hermanos de 10 años y claro, el otro de 9. Claro. Pero fue una niñez muy bonita. La considero muy, muy bonita, alegre, como les dije, de mucha aventura. Pero no conocían al Señor. No era una familia que sirviera al Señor, que conociera la palabra. No te puedo decir que en mi familia leían la Biblia, en mi familia orasen, que fuésemos a la iglesia. No, en mi familia no, eso nunca lo vi. Ya en una etapa de adolescencia temprana, te vas a vivir entonces con tu mamá. Y obviamente hubo un cambio de espacio, porque allá era el campo, acá era la ciudad, ¿verdad? La dinámica, tus hermanos se quedaron, viniste tú solita. Ese cambio fue fuerte, fue manejable. ¿Cómo lo trabajaste? Sí, lo pude manejar porque... ¿Qué edad tenías? Yo tenía, cuando finalmente me voy a vivir a Bayamón, tenía 14 años. Fue un tiempo de transición porque desde los 9 o 10 años ya yo iba, en los veranos, yo me iba con mi mamá. Ese tiempo de verano yo me iba con mi mamá y estaba con ella. Y cuando ella vive en Bayamón, pues yo los veranos, junio, julio, yo lo pasaba con mi mamá en Bayamón. Así que fue un tiempo de transición. Allí en Bayamón se dio una experiencia, vamos a llamarla sobrenatural, que fue podemos llamarla tu primera experiencia con el Señor. Correcto, sí. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pues sabiendo que mi mamá era bien devota, pues, de la Virgen del Carmen, y ella tradicionalmente, ella se identificaba como católica. Aunque no practicaba el catolicismo. No, porque más bien era tradicional. Más tradición. Y quizás su fe, ¿verdad?, inmadura, de creer en vírgenes y en santos y creer en Dios, pues no teníamos tampoco una estructura tampoco que dijéramos, nosotros somos esto, ¿verdad? Estando con mi mamá ya a los 16 años, yo tuve una experiencia a través de un sueño, el Señor revelarme el plan de salvación. Y fue O sea, ¿tú estabas dormida? Dormida, totalmente. Okay. Y despierto por la mañana y recuerdo el sueño. Ese sueño era muy simple. Era Jesús crucificado en la cruz y yo mirando hacia arriba,
Y bajo mi cabeza, vuelvo y miro a mirar otra vez y ya Jesús no está. Solamente está la cruz únicamente. Vacía. Vacía, no estaba. Y eso se me quedó en la mente, en la mente. Y hoy lo puedo decir porque en ese entonces, 16 años, sin tener una base, sin tener un conocimiento, ahora entiendo que fue el Espíritu Santo el que me enseñó y me hizo entender el sueño. Y el sueño prácticamente era un llamado a la salvación. Era un llamado a aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Hasta ese momento tú no tenías ninguna formación cristiana, ni de la palabra, ni estudio bíblico, escuela bíblica, nada de eso. Siendo tan preadolescente, mi mamá me llevó a coger unas clasecitas de Catecismo. Claro. Pero eso era rápido, como sí. Era tan grandecita, pues, petito, pues ya no había que darle mucha información, pero no tenía, no tenía esa verdad de que todos necesitamos un Salvador. No tenía esa convicción de que yo necesitaba un Salvador. Y el Señor te lo reveló en un sueño. En un sueño. ¿Qué hiciste cuando levantaste y repasaste el sueño? Yo soñé esto, vi esta imagen. ¿Qué hiciste? Yo no se lo dije a nadie, porque yo estuve meditando en ese sueño, porque el sueño era tan pesado o era tan fuerte, profundo. Muy bien. Que no era un simple sueño. Y me pasaba meditando sobre el sueño, y como te comentaba, ahora sé que era el Espíritu Santo dándome la interpretación, pero no tan solamente el Espíritu Santo me dio interpretación. El Espíritu Santo venían pensamientos a mí de la Escritura, de por qué yo necesitaba un Salvador. No. Porque Dios determinó, porque como Adán pecó, ya todo ser humano son pecadores. Pudiéramos decir que tú eras una muchacha buena, una muchacha de su casa. Ese era el conflicto de mi mamá. Una muchacha no se metía con nadie, no tenía problemas, vicios, no se trasnochaba. O sea, era una muchacha de su casa, muchacha buena. ¿Qué decía tu mamá? Que bajo ese planteamiento, ¿para qué tú quieres un Salvador? Exactamente. Si ahí no hay pecado ahí. Y ahí hay algo bien interesante, que mi mamá decía: pecadora, tú no eres ninguna pecadora. Tú eres una muchacha buena, de la casa, obediente. Tú no te necesitas nada de eso. Pero dentro de ti, ¿qué había? El deseo de un Salvador. Había ese deseo, y yo tomé la decisión de arrodillarme en mi cuarto. Wow. Yo me arrodillé en mi cuarto y ahí yo acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Tú sola? Yo sola y el Espíritu Santo. Hoy podemos sin decirlo. Devocional, sin llamados, sin pastores, sin nadie. Pastor. Dios hace las cosas como Él quiere. Qué fuerte. Dios hace las cosas y llega a intervenir a una vida como Él quiere. Y luego que tomaste esa decisión allí, solita, arrodillada, una jovencita que no tenía el respaldo de su mamá, que no tenía la revelación, pero tomaste la decisión. ¿Qué pasó después? Yo decido decirle a mi mamá lo que había pasado, el sueño, y ahí viene que, pues, sí, lo que acabamos de comentar. Y yo quería ir a una iglesia que estaba más allá de las calles donde vivía, en una avenida. Quería ir a esa iglesia, porque mira, yo no sabía eso, pero tenía ese deseo tan fuerte de ir a la iglesia, a hacerlo públicamente. Eso no puede salir de una persona que nunca ha leído la Escritura. Eso era obrando el Espíritu Santo en una vida. Que yo tenía esa necesidad. ¿Y dónde está eso en la Escritura? Claro que lo dice. El que delante de mí, ¿verdad?, me reconozca,
yo también lo voy a reconocer delante de los ángeles de Dios y del cielo. Así que yo insistí con mi mamá y... Porque ella no quería. No quería. Ella hizo resistencia después de tu conversión, de tu confesión, de tu Salvador. Tú querías ir a la iglesia, pero ella no quería que fueras allí. No, ella quería que yo fuera a la iglesia católica. Aunque ella no iba. Aunque ella no iba. ¿Verdad? Una cosa es lo que hacen los padres y otra cosa es lo que quieren que hagan sus hijos. Pero tú querías ir a esa. No, yo quería ir a esa. Mar de Galilea, ¿no? Mar de Galilea. En Miraflores, Bayamón. Un abrazo a esa congregación linda. Tuve mucha experiencia con ellos. Todavía permanece. Y no quería, mi mamá no quería que fuera, y me dejó una sola vez. Me dijo, vas a ir una sola vez. Fui esa sola vez y no, ese día que yo fui, no era de predicación de evangelístico, era un estudio bíblico. Y yo, Dios mío, que me llamen al frente, yo quiero hacerlo público. Dios oigan mío. Oigan eso, que a veces uno dice, no voy a hacer llamado, no voy a hacer invitación, aquí todo el mundo es convertido, aquí todo el mundo... Y uno no sabe lo que está pasando dentro del corazón de la gente. Y cómo Dios está obrando en la vida de gente que posiblemente no es lo tradicional o como lo tenemos en la estructura, ¿verdad? La estructura trae funcionalidad y sirve y es útil. Pero yo deseaba que hicieran ese llamado. Claro. Y ¿Nunca lo hicieron? No, nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron y yo me fui. Y yo seguí insistiendo a mi mamá que yo quería volver a la iglesia. Muy bien. Y ahí empezó un poquito de conflicto, ¿verdad? Ese choque de fe, ese choque de la fe que yo tengo es buena. Yo hoy lo puedo ver así. Pues yo era una adolescente. Adolescente al fin, yo quería establecer mis convicciones. De hecho, mi mamá y yo teníamos el mismo carácter, ese mismo temperamento, debemos decir, temperamento. Teníamos el mismo temperamento y muchas veces chocábamos en nuestras posturas y volví de nuevo a la iglesia. Insistí y me dejó ir a la iglesia. En esa ocasión hicieron el llamado y ahí pude entregar mi vida pública. Delante de toda la congregación y aceptar al Señor. Tú fuiste la primera en tu casa por revelación. Luego muchos de tus hermanos, tus hermanas vinieron al conocimiento también del Señor. Hay unos momentos importantes en tu vida donde de repente Dios te hace un llamado a enseñar la palabra. Porque empezaste a crecer, a madurar en el espíritu, congregándote, discipulándote. Háblame un poquito de esa primera etapa ministerial que tiene que ver con la enseñanza. Pues mira, fue bien. Yo cuando lo recuerdo me pongo a meditar y a darme cuenta que Dios sigue utilizando en mi vida cosas cotidianas, pero cosas que pueden ser normales o regulares, pero tiene otro efecto. En la iglesia preguntaron que quién quería ser maestro de escuela bíblica para los niños, porque hacían falta maestros. Y yo dije, mira, a mí me gustaría, porque a mí me gusta la Biblia, la leí tantas veces. Cuando me llegó, no sé si mucha gente, ¿verdad?, quizás van a recordar un pequeño Nuevo Testamento. Claro, el Pocket. El Pocket azul. Me llegó a mis manos y yo me lo leía. Mira, tenía Salmo, Proverbio y los cuatro evangelios. Así era. Eso era lo único que tenía. Yo me lo leía completo. Y yo dije, me gusta la palabra. Vamos a hacerlo. Voy donde el superintendente de escuela bíblica, voy y me anoto que yo quiero dar clase. Y ese día me tocó la área de cuna. Yo pensé que yo iba a estar de maestra más activa,
pero me tocó los bebés de cuna. Pero nada, yo feliz. El primer día que yo doy esa clase, me llaman y me dicen, el pastor Colón te está llamando, que pase al frente. Y yo dije, que yo pase al frente. ¿Pero qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. Fíjese, eso viene de atrás de la escuela. Cuando usted le decían que el director, la oficina está abierta para ti. Algo malo pasó. Claro. Aquí la maestra dijo algo. Y yo con un temor, yo fui bien temerosa. No sabía para qué era que el pastor me quería. Y el pastor me llamó al frente porque quería orar por mí, porque Dios le dijo que yo tenía un llamado a la enseñanza. Yo acabando de coger un salón de bebé de cuna. Sí. El pastor me estaba ungiendo porque Dios le había revelado que me llamara y que yo tenía un llamado a enseñanza de la palabra. Pues yo me ungieron, me pusieron aceite. Recuerden que en ese tiempo el aceite lo derramaron y la pollina se fue. La pollina se fue y nada, acepté el reto de... Fuiste creciendo en la iglesia, particularmente como maestra, donde pasaste de grupo en grupo, incluso hasta llegar a los jóvenes de la iglesia y desarrollando lo que es tu ministerio de la enseñanza de la palabra. Pero quiero poner un poquito de pique a esta conversación, porque hay un momento dado en tu vida donde ya tú estás en edad madura, joven, madura. Habías estudiado, tenías tu buen trabajo, tu buen auto, habías prosperado, habías echado hacia adelante, pero estabas soltera. Y formabas parte de ese grupo de solteras de la iglesia. Ya algunas de tus amigas se habían casado incluso, ¿cierto? Una sola. Porque solamente tenías una amiga. Ok. ¿Cuál era tu oración delante de Dios? Pues mira... ¿Ya tenías qué edad? ¿25? ¿24? ¿23? Bueno, todo comenzó desde los 22 años. Ok, 22. ¿Cuál era tu oración? A los 20 años, en los 21 no me quería casar. Claro. No, pasamos a página. ¿Cuál era tu oración? Pues mira, ya a los 22 años, ¿ves? Sí. 22 años, me di cuenta por convicción, de que yo no necesitaba únicamente un esposo. Ahí, a los 22 sí, tú querías años... un esclavo. No, mentira. Casi. Pero yo tenía esa convicción de que yo necesitaba un hombre de Dios. No un esposo únicamente, un hombre de Dios. Y como ya yo sabía que eso es lo que yo necesitaba, yo no sé las demás, pero yo necesitaba un hombre. O sea, que no puede ser cualquiera entonces. No podía ser cualquiera. O sea, tenía que tener esa marca. Tenía... Quería un esposo, pero tenía que ser un hombre de Dios. Si no, no lo querías. De hecho, no, exacto, no, güey, mira. Esa convicción es una convicción muy fuerte, eso que tú estás planteando, pero es un testimonio de lo que estás compartiendo también. Porque hay una gran diferencia. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que estás creyendo. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, nuestra fe inmadura, muchas veces nosotros pedimos al Señor señales, pero esas señales vienen para uno poder tener convicción. O sea, no es para tratar de manipular a Dios, de que Dios se convenza, no. Es para uno mismo tener la convicción de la decisión que está tomando y que estás orando por ese esposo, ¿verdad? Por ese hombre de Dios. En ese momento ocurre que trabajando en la banca te conozco a ti. Y al conocerte a ti,
Dios comenzó a ir... ¿Cómo me conociste en la banca? ¿Qué pasó ese allí? proceso, Dios lo ¿Qué tú fue- hacías en la banca? ¿Cuál era tu función? Bueno, en ese entonces era lo que se llama pagador receptor o teller Ok. en la banca. ¿Y yo quién era allí? Era, eras militar dentro del fuerte de Era un Bucaramanga. cliente del banco. Eras cliente del banco. ¿Y qué pasó? Bueno, nos vimos, Ujú. intercambiamos una transacción, ¿verdad? Sí. Que fuiste. Y nada, después sales de la sucursal del banco Ujú. y yo recibo una llamada ¿Recibiste una llamada? ¿De quién? de ti. ¿Y, ¿y qué pasó? Nada, Esa llamada. me dijiste que eras el cliente que había salido del banco, que había estado, ¿verdad? Ujú. En una transacción bancaria y yo te reconocí por la voz. Ok. Y me dijiste, no sé si eres casada o si tienes novio, porque me gustaría conocerte. Ay, estás tan relajado y qué- tú. pues que quiero saber la versión tuya. ¿Y entonces qué pasó cuando te invité? ¿Cuál fue tu respuesta? Que no era casada, que no tenía novio y que sí, pero que me devolvieran la llamada por la tarde porque estaba teniendo clientes. Muy bien. ¿Y qué pasó? Bueno, me llamaste por la tarde y estuvimos dialogando y así los próximos días estuvimos hablando como por las tardes. Una vez yo terminaba mi Muy bien. trabajo. Muy bien. ¿Fue amor a primera vista? Sí, yo te había visto. ¿Cuándo empezaste a enchularte? Bueno, yo creo que eso fue en el proceso. En el proceso. ¿Dios contestó tu oración? Sí, Dios contestó mi oración. ¿Cómo la contestó? La contestó a través de un mensaje de la iglesia. Ok. Aunque sí te estaba conociendo, éramos amigos únicamente. Claro. Te invito a la iglesia y te doy ese espacio para que cuando desees. Pues yo no era convertido. No. Pero tú estabas pidiendo un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Pero yo no lo era. Y yo esperaba que estuviese en la iglesia, no que estuviera fuera de la iglesia. Claro. O sea que yo no, según tú, yo no era el candidato que tú le estabas pidiendo. Tenía muchos puntos de que no eras el candidato. Ok. No No cualificaba, por Dios, yo no cualificaba. No por Dios, Claro. sino por lo que tú pides. Por tus criterios tuyos. Por lo que uno Eso es espera. genuino, eso es válido. Es correcto. Claro. Es correcto. ¿Por qué me dijiste que no la primera vez? La primera vez te dije que no. Sí, porque, o sea, yo me declaré, quiero que seas mi novia y tú me dijiste que no. ¿Por qué? Porque Estoy sanando para los que no se han dado cuenta. ¿Por qué me dijiste que no? Porque Rechazo, yo no duro, fuerte. sabía, yo no sabía que tú habías dado el paso de fe. Pero aun cuando dieras el paso de fe, no quiere decir que eres el hombre. Ok. Yo creo que esto es un proceso, ¿verdad? O sea que, pero te gustaba el chico, Sí, pero no es suficiente con que te guste. no era suficiente. Y no era suficiente que hubieses dado el paso de fe porque a mi edad, yo tenía ya 25 años, yo estaba un poquito madura para entender y ver, y siendo maestra de la palabra, viendo también otras muchachas que traían un muchacho a la iglesia, él pasaba llorando, se convertía, estaba al ladito de ella, y una vez que se casaban, no volvía más a la iglesia. Eso yo no lo quería para mi vida. Muy bien. Yo sabía que no era mi ruta. ¿Cómo fue que Dios te confirmó que yo era? Pues a través del pastor, Dios es tan excelente y Dios hace las cosas, tengo que enfatizar como Él quiere. El pastor está predicando de otro tema y de momento interrumpe su predicación y dice, mira, lo que Dios limpió, tú no lo llames común. Y siguió hablando de las vírgenes
Que, O sea, estaba predicando, hubo un paréntesis, utiliza esa frase que obviamente es un texto bíblico. un texto bíblico. Y él continúa, ni él sabía quizá de lo que Ni estaba. él sabía. Y yo sabía en mi interior que esa palabra era para mí. Y me puse a preguntar qué realmente, o sea, me quieres decir con esto. Y fue el Señor, yo dije, bueno, si lo que me estás diciendo es verdad, que yo tenía unas expectativas de que este hombre de Dios estuviese en la iglesia, ya fuera maestro de la palabra, ya fuera un predicador, y no lo es, pues mira, pues, Señor, dame la oportunidad para yo poder, que pudiéramos dialogar, que pudiéramos tener esa conversación. Hablo un poquito de, obviamente nos casamos y ya tenemos 36 años de matrimonio, pero hablamos un poquito de la fase ministerial. Porque hubo un momento dado, ¿verdad? Seguimos creciendo en la iglesia, seguimos ocupando distintas posiciones dentro de la congregación, pero hubo un llamado al pastorado y eso fue un punto, fue un antes y después a nivel ministerial. Habla un poquito del llamado que Dios nos hizo para pastorear la Grey. Yo siempre recuerdo que cuando me ministraban siendo adolescente, las personas me decían, Dios tiene algo grande para tu vida. Dios tiene algo inmenso para tu vida. Y no fue una sola persona, varias personas me lo dijeron, pero yo sabía que Dios estaba trabajando conmigo acerca del llamado al pastorado. Y como yo sabía que era eminente ese llamado al pastorado, pues yo tomé la decisión en el escritorio de mi trabajo. Ahí yo tomé la decisión. Nosotros teníamos conversaciones y ahí yo tomé la decisión. Trabajaste para el Banco Popular de Puerto Rico por 15 años, ¿cierto? 15 años. Y en ese escritorio allí, viviendo quizás el momento de tu carrera profesional, el momento, y era un momento de transición en el banco y estaban contando contigo, te habían enviado a tomar unos adiestramientos y te habían capacitado, ¿verdad?, para un cambio que en aquel momento histórico del banco iba a pasar y tú eras punta de lanza allí. Y en ese momento tienes que tomar la decisión. Parte de esa forma de que Dios interviniera fue ese tiempo. Estaba en la mejor posición que quizás un empleado pudiera tener trabajando con el jefe del área de crédito de todo el Banco Popular y los viernes reuniéndonos con el presidente del banco, el señor Richard Carrión, y me tocó esa gran decisión de tomar, pues, de decirle al banco, me voy de este proyecto hermoso. Era un proyecto hermoso donde teníamos que hacer pruebas de todas las áreas de crédito porque el banco le estaba dando un update a todo lo que eran los productos de crédito dentro de la institución. Y de ahí tomé la decisión, la compartí contigo y voy, me reportó a la gerente de donde salí, aunque estaba en el proyecto, y presento mi renuncia al Banco Popular. Y de las cosas que hablamos el Señor y yo le dije, mira, Señor, yo sé que estoy en una etapa donde mi posición es importante para lo que se va a hacer, porque se contó conmigo para este proyecto, pero yo te pido que yo quiero tener la convicción final de que este es el tiempo de yo tomar esta decisión. Yo quiero que ellos no me ofrezcan nada. Nada es nada, ni una posición de oficial, ni una posición de sugerente, ni una posición de crédito, ni una posición de gerente. Nada, nada, que nada me ofrezcan. Y eso fue lo que yo le dije al Señor. Y así pasó. No me ofrecieron nada. Se reunieron a puertas cerradas, pero no me llamaron para ofrecerme nada. Yo supe, eran 2 semanas que se le dio.
2 semanas o 3. Pasaron la semana y yo me fui de mi trabajo. Nosotros en ese entonces, yo estudiaba en el instituto bíblico preparándome para, ¿verdad?, para nuestra transición como pastores, comenzando una obra en cero, en la marquesina. Empezamos primero en la sala de nuestra casa y luego entonces pasamos a la marquesina de casa de mi mamá. Habíamos tomado la decisión de levantar casa, levantar un pueblo. Pero de repente, yo estando en el instituto bíblico de los discípulos de Cristo, tú estabas como siempre has sido, ¿verdad?, una estudiosa de la palabra y una apasionada por la escritura. Estabas viendo el televisor y estabas viendo los programas de la Iglesia Fuente de Agua Viva. El pastor Rodolfo Font. Y yo, cuéntame por qué, ¿cómo fue que pasó eso? Yo creo que fue algo orgánico, algo natural. Pasando los canales, caí en el canal 58 y me llamaba la atención, ¿verdad?, la predicación, la forma humorística, relajado. Si hay algo que me gustaba, era que predicaba relajado, no con postura, no, relajado. Y me gustó lo que el mensaje me gustó. Y poco a poco lo iba viendo. Y poco a poco, hasta que un día yo misma me sentaba en la butaca y buscaba mi Biblia y yo estudiaba con él. O sea, lo que él decía, yo iba buscando las escrituras y leyendo. Todos los días. Todos los días. Era a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Un día yo llego y te encuentro viendo el programa. Yo estaba siendo adoctrinado en contra de Fuente de Agua Viva, dentro del instituto donde estudiaba. Y cuando yo te encuentro viendo estos programas, viendo al pastor Font, yo te llamé la atención y dije, ¿qué tú haces? No hagas eso, te van a confundir. Y yo te alerté. Sí, pero nada, yo recuerdo las palabras que te dije. Te dije, mira, si tú quieres saber si lo que está predicando es incorrecto o correcto, búscate tu Biblia y siéntate a ver el programa, la predicación y evalúa, toma tu juicio. Y date cuenta si lo que está predicando es la palabra o no lo es, o está haciendo una mala interpretación de la palabra. Y así lo hiciste. Me sentaba todos los días con ella a las 9 de la noche a estudiar al llamado falso profeta que eventualmente se convirtió en nuestro pastor. Y quien nos dio alas, ¿verdad? Y esta organización nos abrió las puertas para nosotros comenzar a desarrollar lo que es la iglesia Fuente de Agua Viva en la ciudad de Guaynabo, de la cual pastoreamos por 27 años. Correcto. Dios nos bendijo grandemente, crecimos muchísimo, levantamos otros ministros de allí, cubrimos el área misionera, en el caso mío, las bellas artes escénicas. Pero tú continuaste particularmente el área de la enseñanza, pero hay un momento muy importante en tu vida donde tú regresas a la universidad. Esta parte para mí es importante porque ya habiendo desarrollado la iglesia, desarrollado líderes, teniendo el ministerio de la enseñanza de niños y de adultos, prácticamente uno diría, bueno, pues ha alcanzado el éxito, Dios nos ha bendecido, pero decides retomar tus estudios. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo quería alcanzar poder tener una maestría, ¿verdad? Y quizás un doctorado. Siempre me ha gustado aprender, siempre me ha gustado estudiar, pero lo hice con la intención de ser más efectiva dentro del ministerio. Poder ese conocimiento ponerlo
en la iglesia, en el ministerio. Me da con estudiar y termino y comienzo una maestría en psicóloga escolar. La termino y pude haber estudiado consejería organizacional, pude haberlo hecho, pero me gustó escolar porque yo decía, si yo sé cómo aprende un niño, yo sé cómo un adulto aprendió. Muy bien. Cómo yo puedo... O sea, la raíz, la base. La base. Muy bien. Cómo de un adulto yo sé cómo aprendió y cómo podemos ser más efectivos para poder darle las herramientas para que este ser humano tenga una calidad de vida. No. Esa fue la razón que yo escogí escolar. Aparte que Dios me pasó por todos los salones de los niños, aún en el ministerio cuando fuimos pastores, me hice cargo de los niños. Estuve muchos años dándole clase a los niños y trayendo programas para que los niños pudieran aprender la palabra del Señor. Así que lo vi bien afín. Muy bien. Bien afín. Y eso fue el interés. En esta etapa de tu vida, donde ya concluimos lo que es la parte pastoral en Guaynabo, donde fuimos recibidos y ungidos como pastores asociados dentro de nuestra casa principal, Fuente de Agua Viva de Carolina, por nuestros pastores Otoniel y Omaira Font. Con ese bagaje, esa experiencia pastoral, y luego entonces de haber estudiado, haberte preparado como psicóloga, Dios te dio la tarea de escribir un libro. Habla un poquito sobre ese libro y cómo tú compaginas toda esta parte pastoral, toda la parte educativa, toda la parte psicológica con el tema de este libro, que es muy especial. Pues mira, Dios no ha terminado conmigo. Has terminado conmigo. Yo pensé que siendo maestra de la palabra, todo este proceso, pastorado, yo pensé que Dios había terminado conmigo, de verdad. Y quizás el servir, me gusta servir y quizás servir en otra área. Pero la verdad es que Dios no ha terminado conmigo. Y yo he tenido temporadas. Yo sabía que Dios tenía algo conmigo, pero yo no sabía qué tenía esa finalidad conmigo. Y yo he tenido temporadas donde eso soy yo. He dicho, yo me quiero separar con el Espíritu Santo, porque fue el mismo que me convenció de que necesitaba un Salvador. Uh-huh. Y yo he tenido esas temporadas, siempre lo he hecho, pero esas temporadas como bien fuertes, he tenido mis temporadas. Y yo me da con separarme con el Espíritu Santo, no solamente 1 hora, 2 horas por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. Y ahí mi vida espiritual tomó otro rumbo. Fíjate, aunque mi vida natural de lo que yo estoy haciendo no tiene rumbo que Dios quiere, sí mi vida espiritual tiene otro rumbo, porque no lo marqué yo, sino lo marcó Él. Y estándose separando con el Espíritu Santo, pasaron muchas cosas, que eso lo voy a contar en el libro. Pero me pide que escriba, que yo pueda escribir, y yo tengo muchas cosas escritas desde el año 2019. Yo tengo muchas cosas escritas. Y nada, ha sido un proceso. Esta palabra, yo sé que muchas personas dicen, proceso, ¿cuál es tu A, B, C, D? Uh-huh. Yo tengo A, B, C, D, E, F también lo tengo. Uh-huh. Porque he tenido que morir a muchas cosas. Y la gente dice, no, uno muere al pecado, sí. Uno muere al pecado, pero uno muere también a cosas buenas también. Uno muere a tus deseos buenos personales,
tú también mueres. Si eso interfiere con el plan de Dios para tu vida. Ese fue mi caso. Okay. Ha sido mi caso. Dios me dice que escriba, yo estoy escribiendo y ya está a punto ya de salir el libro. También tienes un proyecto en tus manos que los pastores han puesto, que lo que es el modelo, el formulario, ¿cómo se llama? El plan de trabajo. Hay plan de trabajo y hay un manual. Un manual. El manual de lo que es centro de consejería. Y cuidado pastoral. Muy bien. Próximamente vamos a estar trabajando Vamos a estar trabajando, ya por lo menos va a estar pasando por manos, ¿verdad?, de la pastora por revisión. Eso es lo correcto. Y el plan de trabajo para entonces poder ser de bendición en esta etapa. Bueno, mi amor, ¿viste que me porté bien en la entrevista? Te portaste excelentemente bien. Pero viene la pregunta, viene la pregunta incómoda. Viene la pregunta incómoda, ¿ok? Y sabes que tienes que contestarla. Tú has estado aquí porque tú eres coproductora y ¿verdad? Tú me apoyas en todo esto. Pero quiero que le expliques al público en su casa, en la suya, ¿quién es el siervo? El siervo. ¿Quién es el siervo? Es un personaje. Ok. Es un personaje que tú te inventaste para poder hacer cosas que Nelson Luquis no haría. ¿Cómo qué? Cocinar. Ok, Nelson Luquis no cocinaría. No cocinaría. Pero si no lo hago yo y no lo haces tú, ¿quién lo hace? El siervo. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa a mí no me gusta hacer que la hace él? Yo no recuerdo. No recuerdo. En serio no recuerdo. O sea, él no raspa paredes, él no pinta, él no carga. No, yo no quisiera decir eso. Por eso yo. Bueno. ¿Qué más hace el siervo? Yo acepté esto. Él no es un handyman. ¿Quién? Luquis no es un handyman. ¿Y el siervo? Sí. Yo no sé, yo le dije, mira, déjate estar inventando personajes. Okay. Un día, mira, tu mente se va a ir para otro lado. Déjate estar haciendo eso. Así que esa es la forma que tú lo puedes hacer. Gracias por compartir este ratito conmigo. La gente hoy conoció otros ángulos de tu vida que eran importantes también. Yo pensé que iba a ser más dinámico. Yo también, pero mi amor, fui suavecito contigo. Así que gracias por siempre compartir con nosotros en el podcast Luquis Backstage.